este vídeo se construye un modelo matemático para analizar la pandemia COVID-19, haciendo un análisis crítico de los modelos que se usan y mejorándolos en lo posible. Los modelos reproducen todo el proceso desde la infección hasta la recuperación o la muerte, eligiendo cuidadosamente una serie de estados por los que van pasando las personas de la población analizada y considerando la información que puede observarse. El proceso evoluciona en el tiempo de forma que las personas pasan de un estado a otro considerando unas tasas de paso de forma que, en un instante dado, encontraremos a cada persona en un único estado. La estimación de estas tasas es crucial, pudiendo considerarse como fijas o deterministas o aleatorias, dando lugar a los dos tipos de modelos correspondientes. Estas tasas cambian en el tiempo, debido a las condiciones impuestas, como uso de mascarillas, confinamientos, restricciones de actividad comercial y ocio, etc. Por tanto, construiremos un modelo para tasas dadas y consideraremos su evolución temporal, lo que permite predecir qué va a pasar, y también simular estrategias y analizar resultados antes de ponerlos en práctica. Como ejemplo están los modelos SIR, SEIR, etc., que consideran estados como los de esta figura, en las que las personas que pueden contagiarse, los susceptibles, en contacto con los contagiados, pueden pasar a expuestos. Los infectados contra la enfermedad, los hospitalizados ingresan en el hospital, y algunos de ellos en las UCIs, y todos los contagiados se recuperan o mueren por COVID. Además, separamos personas de alto y bajo riesgo o jóvenes y mayores, aunque podríamos diferenciar también entre sintomáticos y asintomáticos, pero preferimos simplificar el ejemplo. Es interesante considerar qué se mide de cada estado, datos diarios o acumulados. En el ejemplo de la figura se consideran como básicos los números diarios de personas infectadas, ingresadas en hospitales o en las UCIs, señalados con marcos verdes, y los recuperados y fallecidos marcados en rojo, que suelen darse como datos acumulados desde el comienzo de la epidemia, es decir, cuántas personas han pasado ya por cada estado en cada instante. Por ello, nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué unos estados se miden en datos diarios y otros en datos acumulados? ¿Hay alguna ventaja de unos sobre otros? La respuesta es relevante, porque los datos acumulados son más robustos que los diarios, como ilustra esta figura, en la que se ve que los datos diarios son más inestables que los acumulados y se estiman peor. Esta diferencia se traduce en los gráficos que estamos acostumbrados a ver, como el que se muestra aquí, donde unas curvas son crecientes o decrecientes y otras alcanzan un máximo y decrecen hasta cero. Para mejorar, proponemos el cambio a datos y figuras acumuladas crecientes, con lo que resultan gráficos como el que se muestra. Las variables acumuladas tienen la ventaja de que al normalizar su rango de variación entre 0 y 1, dan lugar precisamente a las funciones de distribución de las variables aleatorias tiempos de entrada en cada uno de los estados. Este es un cambio relevante, de muy fácil interpretación y sugiere otro tipo de modelos. Seguidamente se analiza a qué estados puede pasarse desde cada uno de ellos y el ritmo o tasa diaria de paso de uno a otro. Seguidamente se obtienen las ecuaciones que rigen el proceso. Cada una de ellas es simplemente un balance de flujo de personas entre ellos, lo que hace muy sencillo obtener estas ecuaciones, pues basta sumar las personas que entran y restar las que salen a las que ya están en cada estado en un día determinado para calcular las que estarán en ese estado un día después, o también observar solo las personas que entran en un estado por primera vez y acumularlas. Aquí también surgen críticas importantes. Hay una gran tendencia a utilizar ecuaciones diferenciales, pero no es necesario y complica la implementación del modelo por requerir métodos numéricos, por ejemplo, cuando son no lineales. Una alternativa más sencilla e igualmente potente es utilizar ecuaciones funcionales. El ejemplo más sencillo es el de las ecuaciones en diferencias. Hay que señalar dos cosas importantes. A. Los modelos en diferencias no son aquí aproximaciones a los de ecuaciones diferenciales, sino modelos exactos, que tienen sentido incluso para tiempo continuo. Y B. No necesitan aproximaciones numéricas, pues las mismas ecuaciones del modelo permiten simular y obtener la evolución diaria del proceso directamente, lo que interesa más cuanto más complejo sea, no lineal, con desfases, con cotas, etc. Es importante ver dónde ocurren los puntos de inflexión, es decir, dónde se doblegan las curvas. Nótese que no hay un solo punto, sino uno por curva, y que están desfasados. Es decir, unos aparecen antes que otros, permitiendo predecir con mayor anticipación lo que va a ocurrir. Ello se debe a que primero tiene lugar la exposición a la enfermedad, luego el contagio, luego el ingreso en el hospital o la UCI, y finalmente la muerte o la recuperación. Detectar la exposición a la enfermedad o la infección es lo más rápido y conveniente para tomar medidas. Las recuperaciones y los fallecimientos llegan demasiado tarde. Estas son las curvas del modelo acumulado propuesto.
donde nos interesan especialmente los puntos de inflexión de las curvas acumuladas. Seguidamente se implementa el modelo en ordenador y se hace un estudio de sensibilidad, lo que permite ver la evolución de los estados mediante curvas y analizar cómo cambian estas al cambiar los parámetros o las medidas de contención. Tras implementar esto en matemática, se han obtenido unos gráficos dinámicos como los siguientes, donde se ven los resultados de alterar las tasas, lo que permite analizar cómo influyen las diferentes estrategias en la propagación del virus, la saturación hospitalaria y de UCIs, el número de fallecidos, etc. Estos análisis de sensibilidad nos permiten hacer pruebas y ver los resultados sin necesidad de producir daños y perder tiempo, evitando errores y muertes. Puesto que solo los datos acumulados de recuperados y fallecidos contienen información sobre todas las tasas, deberían ser datos objeto de un cuidado especial. En otras palabras, partes reducidas de estas curvas contienen información sobre toda ella, dado el modelo. Es decir, el ADN de la curva está contenido en pequeñas partes de algunas curvas, pero no de otras. Esto permite no solo predecir el futuro, sino también recuperar el pasado no observado. Seguidamente hay que estimar los parámetros del modelo. Hasta ahora hemos hablado de modelos deterministas, que solo nos dan la media o la mediana de las variables asociadas a los estados. Por ello, hay que usar modelos aleatorios, especialmente los bayesianos. Para ello se supone que las tasas de paso entre estados no son fijas, sino aleatorias, convirtiendo así los modelos en aleatorios. Las cadenas de Markov permiten no solo hacer predicciones por intervalos de confianza, sino dar las funciones de densidad del momento en que se incorporan personas a cada uno de los estados, aunque en los gráficos solo hemos dibujado 7 percentiles. Seguidamente, para elegir nuestro modelo a priori, consultamos con los expertos la distribución de las tasas y obtenemos, por ejemplo, unas distribuciones independientes y uniformes, pues ya los datos, con el teorema de Bayes, nos llevarán a la dependencia real entre ellas. A continuación, por simulación obtenemos las distribuciones de cada una de las 8 variables acumuladas, es decir, de los susceptibles, expuestos e infectados con alto y bajo riesgo, hospitalizados, pacientes en las UCIs, recuperados y fallecidos. De estas simulaciones podemos obtener sus densidades o percentiles, que son las de la figura, es decir, conoceremos su comportamiento aleatorio. Nótese que no se trata de un modelo concreto dado por las ecuaciones funcionales, sino de una mezcla de ellos, lo que es muy importante, pues elegimos en un conjunto mucho más amplio. El modelo final se elige mejorando esta predicción a priori con los datos. Si estos no existen o son reducidos, el peso del modelo a priori será grande, pero si el número de datos es alto, resultará un modelo objetivo, ya que serán estos los que definan el modelo. Como ejemplo, hemos elegido las variables hospitalizados, pacientes en UCIs y fallecidos, que son las 3 variables que pueden observarse más fácilmente. Y además, suponemos, por ejemplo, que las observamos durante 5 días del periodo considerado. Para obtener la distribución a posteriori de las tasas, es decir, tras las observaciones, se supone un modelo normal multivariado con las medias y varianzas dadas por los expertos, y se obtienen las distribuciones de las tasas a posteriori, que incorporan ya el conocimiento contenido en los datos. Para ello, consideramos 2 variables aleatorias multidimensionales, I y Z, que son los conjuntos de las variables no observadas y observadas respectivamente. Utilizando ahora las fórmulas de la transparencia, obtenemos las matrices de medias y covarianzas de las variables no observadas condicionadas a la muestra observada, aprendiendo estas variables combinando la información de la muestra y la de los expertos. Las predicciones resultantes se muestran en esta figura. Nótese cómo estas predicciones son mucho más precisas, menos inciertas que las a priori, mostrando gráficamente lo que hemos ganado al incluir los datos y el papel de los métodos bayesianos. También podemos estimar los datos pasados no observados, que es muy interesante. Finalmente, recordar que los modelos bayesianos no se limitan a elegir un modelo de la familia de partida, sino que eligen modelos que son mezclas o combinaciones de todos ellos, diferencia muy notable en su favor, ya que trabajan con colecciones de modelos mucho más completas. El modelo que hemos descrito es en realidad un modelo de redes bayesianas, herramientas de inteligencia artificial mucho más profundas y claras que las redes neuronales, por no disponer de cajas negras, lo que facilita enormemente no solo la interpretación de los nodos y enlaces, sino también la explicación de resultados. Nótese que se han incorporado como variables las 8 que hemos estudiado, uniendo capas, una por día, para regenerar el grafo acíclico de la red bayesiana. Finalmente, hay que recordar que los modelos aleatorios, especialmente los bayesianos, son mucho mejores que los deterministas, que solo constituyen una parte, aunque muy importante, de los aleatorios.